Bueno, hola, buenos días. Me llamo Cristian Arias. Estoy en el primer semestre de Ingeniería Civil en la Universidad de La Sabana. Y hoy les voy a hablar sobre un tema que a mi parecer es muy interesante. Bueno, para hablarles de esto, primero voy a empezar hablándoles un poco sobre mi experiencia estudiantil durante el primer semestre en la Universidad de La Sabana y luego les voy a hablar sobre mi experiencia en esta clase, que es de lo que les voy a hablar. Bueno, en el primer semestre vi diferentes materias, una de las cuales me llamaron la atención fueron cálculo, introducción al CAD e introducción a la ingeniería. Estas dos últimas me llamaron más la atención que incluso todas las demás, y sobre todo introducción a la ingeniería, ya que a mi parecer es una de las materias que nos va enfocando o nos hace ver sobre lo que vamos a hacer y a ejercer en un futuro. Ahora, a principio de semestre, esta clase se enfocó más que todo en decirnos como tal qué era la ingeniería, cuáles eran sus bases, quiénes, por decirlo así, fueron los primeros ingenieros que hubo en el mundo como tal. Y en esto consistió la primera tarea que nos dejaron en Introducción a la Ingeniería, que básicamente era buscar la historia de la ingeniería. Entonces, pues con esta tarea pudimos darnos cuenta que la ingeniería no es algo que venga desde hace muy poco, es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, desde el momento en que las personas de las cuevas empezaron a utilizar sus primeras herramientas, desde que empezaron a construir sus primeros refugios. La construcción del primer refugio se ve evidenciada en la ingeniería civil. La construcción de canales podíamos verlo en los romanos y en los egipcios como ingeniería hidráulica. Los romanos también con sus antiguas construcciones. También en esta tarea pudimos ver cuándo nace la ingeniería industrial, que es la ingeniería que se encarga de optimizar los procesos. También pudimos ver cuándo nace la ingeniería química, que es con los primeros medicamentos. Entonces, esta tarea nos sirvió para darnos cuenta cuáles son las bases de prácticamente todas las ingenierías y desde qué momento de la historia estas empezaron a surgir y cómo han ido evolucionando con el pasar de los años. Ahora podemos ver que la ingeniería más antigua como tal fue la ingeniería civil, por lo que dije anteriormente, que las personas de las cavernas, después de salir de las cavernas, necesitaban refugio y aquí pues lo que ellos encontraron, lo que lograron hacer fue crear sus viviendas y pues como dije antes, esto es ingeniería civil. Ahora, esta clase pues no solo nos habla de las bases de la ingeniería, sino también nos habla de lo que es y de lo que un ingeniero debe llegar a ser, tanto como profesional como persona, ya que se hace un énfasis muy importante en la ética del profesional. Y esto fue otro tema a lo que estuve enfocada una de estas clases, ya que hay ciertas cosas que una persona como profesional no puede hacer o no debe con la realización de este trabajo final también pues fortalecimos uno de los propósitos de esa clase, que era aprender a trabajar en grupo y la creatividad, ya que claramente este proyecto lleva a los dos, porque la máquina pues debíamos realizarla en grupo y tenía que ser hecha y pensada, planeada y diseñada totalmente por nosotros. Por eso me pareció muy interesante el enfoque que se le dio a la clase durante todo el semestre. Digamos que de cierta manera ir enseñándonos como pequeñas partes de lo que era la ingeniería y al final pues darnos como una pequeña muestra de algo que nosotros podemos llegar a hacer pues no sé, en nuestras carreras, por ejemplo. La máquina consiste en aplicar principios tanto de ingeniería como de física para hacer un efecto en cadena o sea, para desencadenar un efecto en cadena que llegue a activar algo final. En nuestro caso, lo que tenía que activarse era un celular que nos tomara una foto a nosotros. Ahora, esto ya fue a finales del semestre más o menos, esta parte final de la materia como tal me llamó mucho la atención porque nos hizo ir más allá de lo que normalmente hacemos y además se relacionó la clase con otra clase que vemos, que es Introducción a la Ingeniería, a la Introducción al CAD, ya que en esta clase pues estamos aprendiendo a trabajar los programas que son CAD e Inventor, a trabajar modelado 3D y a hacer modelado de planos. Y se relacionaron porque nos pedían hacer los planos en AutoCAD de esta máquina que nosotros diseñáramos. Entonces por eso me llamó mucho la atención este proyecto final, ya que empezó a mostrarnos cómo se relacionaban en cierta parte todas las materias que vamos viendo. Entonces, primero en el tema de la planeación, tuvimos que desarrollarla en AutoCAD y después de tenerla en AutoCAD tuvimos que hacer
la lista de costos de los materiales que vamos a utilizar, la lista de los materiales en sí que vamos a utilizar. Tuvimos que distribuir tareas, que eso también hace parte de la ingeniería, que es optimización del tiempo. Y finalmente pues nos fuimos con la parte de la elaboración del producto. Ahora, haciendo este producto pues nos pudimos dar cuenta